Bien, muy buenas tardes, queridos jóvenes estudiantes del cuarto grado de secundaria. Les saludo una vez más el profesor Josimar Chirinos. Así es, del curso de Historia Universal. El día de hoy vamos a estar continuando, por supuesto, con este curso y con el tema que nos dice lo siguiente, ¿no? Crisis económica, social y política en los años 80 en América Latina. Vamos a conocer un poco de ello y bueno, espero que cada uno de ustedes, por supuesto, se encuentre muy bien desde casa, con la mejor salud posible y sobre todo con los ánimos de querer seguir aprendiendo, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir aprendiendo, educándonos. No sin antes primero mencionar las recomendaciones de la clase, ¿no? Primero, asegúrate de estar en un espacio calmado, de preferencia donde no haya mucho ruido, ¿no? Luego también recuerda mantener un volumen adecuado del equipo en el cual estás pues reproduciendo la videoclase para que de esta manera puedas escuchar mejor lo que estoy explicando también. Luego también evita realizar otras actividades mientras observamos el video, ¿no? Eh, es importante que también te concentres, ¿ok? En lo que estás no solamente oyendo, sino en lo que puedes estar viendo. ¿Listo? Recuerda también tomar apuntes de la clase para tu SC, también es importante. Y anota tus preguntas y compártelas en la hora de asesoría, ¿no? Es importante ello también. Si tienes alguna duda o pregunta, no olvides anotarlo para luego compartirlo con los demás estudiantes en la hora de asesoría. Bien, ahora, eh, tenemos aquí un antecedente, ya digamos, para poder ingresar a esta parte de la crisis económica. Pues la crisis económica, social y política en América Latina se debe en gran medida al alza del precio del petróleo a nivel mundial, pues las causas las encontramos en la década de 1970, donde podemos encontrar dos crisis del petróleo mundial, ¿no? Así es, dos crisis. La primera crisis va a ser la crisis del petróleo de 1973 y la segunda va a ser la crisis del petróleo de 1979, ¿no? Bien, al fin y al cabo ambas son crisis justamente, ¿no? Entonces, vamos a continuar ahora con lo siguiente también. En la crisis del petróleo mundial, pues la primera crisis del petróleo de 1973, pues nos dice que tuvo su desorden por la caída del dólar, por las dificultades que provocaba pues la guerra de Vietnam a la economía norteamericana, ¿no? Entonces esos gastos económicos que también generaba Estados Unidos ante esta guerra de Vietnam, pues hizo ahí generar un desorden y una desestabilización en la economía de dicho país, y pues esto iba a repercutir a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a tener la caída del dólar, por lo tanto todo iba a tener un costo mayor, ¿no? Luego también iba a estar la guerra de Yom Kippur, que precipitó un brusco ascenso del precio del petróleo, ¿no? Cuadruplicando su precio en 1973. Chicos, cuadruplicó su precio, ¿no? Y sabemos que el petróleo es una materia prima que lo utilizan hasta hoy en día muchos países. Es decir, ha habido guerras por el petróleo. Entonces, imagínense eh, cuántos conflictos habrán sucedido de manera interna en cada país por el alza, ¿ya? O por haberse cuadruplicado, en este caso, el precio del petróleo, ¿no? Bien, entonces, luego tenemos aquí lo siguiente. La crisis del petróleo de 1979. En esta crisis nos dice que se produjo bajo los efectos conjugados de la revolución iraní, ¿no? Ya que la guerra de Irán e Irak duplicó el precio del petróleo a 2.7 a mediados de 1978 y 1981, ¿no? Bien, entonces vamos a tener ello. Entonces, como les dije, esto iba a generar también conflictos de manera interna entre países. Primero, la situación en Latinoamérica. Disculpen. Bien, entonces,
parte de estos conflictos internos, pues vamos a ver tres, ¿no? Primero, la situación en Chile, ¿no? ¿Cómo iba a estar la situación en Chile? Pues a partir del 11 de septiembre de 1973 se da inicio al régimen militar dirigido por el dictador Augusto Pinochet, tras dar un golpe de estado a Salvador Allende. Entonces en Chile la crisis se acentuó entre los años 1981 y 82, entre otras razones. ¿Por qué? Por la falta de un control del mercado financiero interno, así es, luego por los errores de política respecto al aumento y el ritmo de reforma de liberalización, ¿no? Entonces, miren, desde ya no había un control del mercado financiero interno, es decir, no se estaba llevando una buena administración de la parte económica de este país. El aumento de la tasa de interés internacional pues también iba a causar justamente que la situación en Chile se agravara, y también la repentina reducción del crédito interno, ¿no? Donde no iban a tener mucho crédito o mucho saldo, digámoslo así, mucho préstamo para poder manejar. Entonces, la crisis empezaba a manifestarse con la quiebra de grandes empresas y bancos a nivel de Chile. Luego también se devaluaron la moneda como medida ante la crisis, y fue así como la gente pues empezó a endeudarse, ¿no? En dólares, imagínense endeudarse en dólares, y esto hizo que su deuda pues se multiplique. Recordemos que el dólar había llegado a tener también complicaciones, ¿no? Y esto se iba a ver también en países de Latinoamérica. Uno de ellos, Chile. Otra situación iba a ser la de Argentina, ¿no? Que en 1981 pues llega a la presidencia el teniente general Leopoldo Galtieri, ¿no? Leopoldo Galtieri, presidente de facto, que establece una dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, es lo que nos iba a decir Galtieri. Debido al descontento nacional por la grave crisis económica y política, intentó así desviar los problemas, reivindicando ¿qué cosa? Las Islas Malvinas, que habían sido administradas por Gran Bretaña desde 1833, ¿no? Es decir, si lograba reivindicar este problema, es decir, detener nuevamente, digamos, la administración de las Islas Malvinas, pues iba a sentir, claro, iba a hacer sentir mucho mejor a su población en ese entonces, que vivía un descontento, ¿no? Por la grave crisis económica y política. Sin embargo, pues iban a haber juntas de gobierno, como la del teniente general Jorge Videla. Luego la segunda junta de gobierno va a ser la del teniente general Roberto Viola, y la tercera junta de gobierno va a ser la del teniente general Leopoldo Galtieri, ¿no? Pero el nuevo presidente, Raúl Alfonsín, en 1983, nos dice que inició la recuperación justamente de los valores democráticos y morales que se habían ido perdiendo en los últimos años por esta crisis económica y política. Es decir, muchos otros autoridades se habían aprovechado también de esta crisis, ¿no? No solamente me refiero en Argentina, sino en diferentes países, generando justamente este descontento, ¿no? Pero fue así como Alfonsín llevó a cabo el juicio contra las tres primeras juntas de gobierno, que pues prácticamente se habían agudizado mucho mayor el problema de la caída en este entonces del dólar, ¿no? Y bien, por último también vamos a ver la situación de Colombia, ya que la crisis que llegó a este país de 1980 hasta 1983 fue parte de la Gran Depresión Latinoamericana, durante la cual la mayoría de medidas adoptadas por los diferentes gobiernos no fue confiado al neoliberalismo, ¿no? Nos dice que no fue confiado. Vamos a entenderlo un poco más a través de este gobierno de Julio César Turbay. Pues acá nos habla de una gran depresión latinoamericana, pues vamos a entenderlo, ¿no? Ya que su equipo de neoliberales, es decir, de pensadores actuales, nuevos, ¿no? Bastante modernos, por así decirlo, hizo una notoria contribución a esa prolongación, no solo al abrir el país a las importaciones, sino por permitir
todo tipo de maniobras financieras que produjeron quiebras y anarquía en el sistema bancario, y esto pues resultó seriamente dañado y luego fue rescatado por el Estado, ¿no? Pero eso pasó en el gobierno de Julio César Turbay. Mientras que por otro lado tenemos el gobierno de Belisario Betancur en 1982. Nos dice que su gobierno recibe la crisis que demoró 2 años en poder impulsar su recuperación, prácticamente 2 años, ¿no? Entonces el gobierno de Betancur propició la reactivación económica a través del control de las importaciones, es decir, controló las importaciones, ¿ya? Y subió el precio de las tarifas aduaneras, ¿no? Para así también poder balancear y poder equilibrar los gastos que se tenían con esta crisis económica, ¿no? Esto sucedió en Colombia, ¿ok? Bien, entonces, eh, por último, aquí tenemos la tarea domiciliaria de la página 150. No olviden responder las preguntas del 1 al 5 y nos estaríamos viendo en la próxima clase. Muchas gracias por su atención, estudiantes. Hasta luego.